A pesar de los éxitos conseguidos por las tropas británicas, canadienses y australianas en las batallas de Arras y Messines, la situación de los aliados en el verano de 1917 no era nada halagüeña. La guerra submarina sin restricciones de los alemanes empezaba a causar estragos en Gran Bretaña. Los italianos eran incapaces de lograr un éxito militar contra los austrohúngaros y cada vez necesitaban de más envíos de suministros. El Estado Mayor francés aún se encontraba solventando los recientes motines de su ejército tras la debacle de la ofensiva de Nivelle, y finalmente Rusia se encontraba al borde del colapso, incapaz de emprender ninguna operación militar. Había un pequeño resquicio de esperanza para asestar un golpe definitivo a las potencias centrales. La reciente entrada de los Estados Unidos en la guerra del lado de los aliados fue un soplo de aire fresco para las extenuadas Francia y Gran Bretaña, pero su presencia no se haría notar hasta que comenzaran a llegar contingentes masivos de tropas a Francia. De momento los aliados occidentales seguían estando solos. Douglas Haig estaba decidido a lograr un cambio significativo en el frente occidental con la BEF, y de nuevo pretendía lanzar una ofensiva a gran escala en la zona de Flandes. Las bases de submarinos desde las que los alemanes lanzaban a sus U-boats se encontraban a unos 50 km de la línea aliada. Haig pensaba que una ofensiva a gran escala podría romper las líneas alemanas delante de Ypres, ocupar las alturas de la sierra entre Bestrovik y Gelubelt, avanzar en dirección norte hacia la costa flamenca y ocupar las bases de Zeebrugge y Ostende. Existían varias objeciones al plan de Haig. Primero, acabar con las bases navales de Flandes no acabaría con la guerra submarina, puesto que la mayoría de los submarinos partían de puertos en Alemania. Segundo, la situación del terreno era comprometedora. Las tierras bajas y la destrucción de los sistemas de drenaje debido al fuego de artillería desde 1914, habían convertido el terreno en un cenagal. Y tercero, debido al propio terreno los alemanes no basaban su sistema defensivo del sector en líneas de trincheras, sino en fortines de hormigón, que podían resistir el fuego de la artillería y permitían defender el frente con menos soldados, y un elaborado sistema de alambradas. A pesar de estas adversidades y de las críticas de otros altos mandos, Pétain pensaba que el ataque fracasaría con seguridad y Fahy lo tachó de fútil y fantasioso. Haig estaba resuelto a atacar, quería demostrar que la BEF podía ganar la guerra sin la ayuda del ejército estadounidense. Su principal argumento a favor para llevar a cabo la operación era el gran éxito que se había conseguido el mes anterior en Messines, el cual podría repetirse a una mayor escala para romper las líneas alemanas. La tercera de Ypres. A pesar de todas las objeciones suscitadas por el plan, tanto el alto mando británico como el gobierno dieron luz verde a Haig para que iniciara las operaciones. El ataque debía ser lanzado a finales de julio, pues a pesar de estar en los meses de verano, los informes meteorológicos auguraban un mes muy lluvioso, con escasos intervalos de un par de semanas sin lluvia. El plan de Haig era bastante sencillo a priori. Un impresionante bombardeo preliminar de 2 semanas debería destrozar las alambradas y los fortines alemanes, seguido del avance de la infantería y de los tanques, que atacarían al norte de Messines, en un frente de 30 kilómetros al noreste de Ypres, entre las localidades de Barneton y Dixmude. Haig seleccionó para la ofensiva al quinto ejército del general Gough, que sería apoyado en su flanco derecho por unidades del 2 ejército de Plamar, que había conducido exitosamente a sus hombres en Messines, y por unidades del ejército francés del general Antoine en su flanco izquierdo. Los objetivos para el ataque eran las 3 líneas defensivas enemigas: la línea azul, a unos 900 metros de las posiciones británicas; la línea negra, a casi 2 kilómetros, y la línea verde, unos 3 km por delante de las posiciones iniciales. Debían ocuparse las alturas que dominaban ambos flancos del ataque. Las distintas formaciones de unidades saldrían en oleadas cada 4 minutos, protegidas por el fuego de artillería. Se dispusieron más de 100 tanques, y se dejaron en reserva 5 divisiones de caballería, que en la imaginería fantasiosa de Haig, podrían ser utilizadas para aprovechar las brechas abiertas en la línea enemiga por la infantería. Pilkenbridge. Se trasladaron al frente más de 3.000 cañones pesados y de campaña, una de las mayores concentraciones de artillería de la guerra, que durante 2 semanas antes del ataque lanzaron uno de los bombardeos más pesados de toda la guerra, con 2 millones de proyectiles. Esta descarga previa advirtió al cuarto ejército alemán, a las órdenes del general Sist von Arnim, de la inmediatez de un ataque aliado en el sector de Ypres. El 31 de julio fue la fecha elegida para lanzar la ofensiva y dar comienzo a la tercera batalla de Ypres, más conocida como la batalla de Passy and Hill. Los británicos estaban a punto de volver al infierno una vez más. La hora fijada para iniciar el asalto fueron las 3:50 de la madrugada. En las horas previas,
la artillería británica intensificó extraordinariamente el bombardeo, avisando a los alemanes de la inminencia del ataque. Cuando las tropas aliadas recibieron finalmente la orden de salir de sus posiciones en la hora señalada, el enemigo les estaba esperando. Los objetivos de este ataque inicial eran ocupar las alturas de Pilkem, al norte de Ypres, y las colinas de Gelubelt al sureste, que dominaban la carretera que iba en dirección a Menin. En total 12 divisiones de infantería se lanzaron en medio de una espesa niebla para ocupar esas posiciones en el flanco izquierdo del V Ejército, la división de guardias y la división 38ª, del 14 Cuerpo, junto con el 1er Cuerpo francés, tuvieron un rápido éxito. Los alemanes habían dejado desprotegidas sus líneas defensivas sobre el canal del Isère, y británicos y franceses ocuparon las primeras líneas enemigas con relativa facilidad, para después lanzarse sobre las colinas de Pilkem, Bischotte y Saint-Julien con el apoyo de los tanques, ocupándolas de nuevo con facilidad, y prosiguieron avanzando hasta el río Steenwijk, a unos 3 km de sus posiciones iniciales. En el centro, el 19º Cuerpo atacó a la derecha de St-Julien. Su objetivo era capturar la línea negra alemana, sobre el valle del Steenwijk. La 15ª División, apoyada por tanques, logró expulsar a los defensores tras despejar varias granjas fortificadas después de duros combates. Después de consolidar sus posiciones, el 19º Cuerpo debía proseguir a través del valle y alcanzar las posiciones enemigas en Gravenstaffel. En su avance se encontraron con posiciones fuertemente fortificadas y con fuego de flanqueo, pero aún así lograron ocupar posiciones en la colina 35 y atravesar la segunda línea alemana en su flanco derecho. Las divisiones británicas del V Ejército no tuvieron tanto éxito. El segundo cuerpo británico se encontró, avanzando sobre Gelubelt, con la principal concentración defensiva alemana. Varias unidades de las divisiones 30ª y 18ª avanzaron varios centenares de metros, ocupando posiciones en Sterling Grille, Sanctuary Wood y Seattle Wood, pero a las 5 de la mañana la artillería alemana comenzó un intenso bombardeo en la zona que frenó todos los avances. La oscuridad además no benefició al ataque, muchas brigadas y batallones se perdieron y al amanecer se encontraban atacando en sectores muy lejanos de los fijados. Las unidades que se fueron aglutinando frente a Gelubelt fueron castigadas por la artillería y el fuego de enfilada de las ametralladoras alemanas, y los británicos se quedaron frenados en seco a escasos metros de su objetivo. Tanto Heib como Gaaf tenían la intención de proseguir con los ataques, pero a partir de las 4 de la tarde la lluvia hizo acto de presencia, cayendo de manera incesante, convirtiendo el terreno en un lodazal por el que los soldados no podían transitar, y donde los tanques se quedaban atascados. Todas las operaciones se vieron canceladas, y el propio Gaaf comenzaba a dudar de la viabilidad de la ofensiva. El corresponsal del Times y novelista John Bacon escribió, aun cuando se interrumpiera el 5, siguieron días de cielos sombríos, neblinas húmedas y nubes pesadas. El sufrimiento de nuestros soldados acurrucados en sus líneas improvisadas o tendidos en cráteres no puede describirse con palabras. El ataque había cumplido objetivos dispares. A pesar de haber conseguido ocupar las alturas de Pilkem, el fracaso frente a Gelubelt impedía completar el avance y la conquista de la carretera de Menin. Para el 2 de agosto la lluvia obligó a frenar cualquier acción en el frente. Para entonces los aliados habían sufrido unas 30.000 bajas, cifra similar a las sufridas por los alemanes, a las que debían sumar además la captura de 6.000 prisioneros. A pesar de los infructuosos ataques del primer día, y de la incesante lluvia que convirtió un terreno ya difícil en intransitable, Heig estaba resuelto a proseguir la ofensiva, confiaba ciegamente en conseguir una ruptura del frente si seguían presionando en Flandes. Passchendaele 2. Muerte en el barro. El profundo suelo arcilloso, rasgado por las granadas y empapado por la lluvia, se convirtió en una sucesión de grandes lagunas fangosas. Los valles de corrientes enriadas se transformaron pronto en largas tiras de barro, intransitables salvo por unas pocas pistas bien definidas, que pasaron a ser blancos favoritos de la artillería enemiga. Dejar estas pistas, no obstante, era arriesgarse a morir ahogado y, en el curso de los combates siguientes, en varias ocasiones se perdieron así tanto hombres como animales de carga. Con estas palabras describía, en un parte de guerra, el mariscal de campo Douglas Haig la situación en la que se encontraba el frente de Passchendaele después de que comenzaran las lluvias, apenas unos pocos días tras el inicio de su tan ansiada ofensiva de verano. No cabe una mejor descripción de la situación del fangoso suelo de Passchendaele ofrecida por un alto mando, y no uno cualquiera, sino el que había orquestado semejante situación. Durante la primera quincena de agosto la lluvia cayó de manera incesante en el sector. Todas las órdenes de avance se vieron detenidas.
Ni hombres ni tanques podían avanzar bajo la lluvia, sobre un terreno lleno de barro que engullía todo lo que podía. La situación de los alemanes no era en absoluto mejor, encerrados en sus fortines de hormigón, también sufrían el incesante clima, a lo que debían sumar la constante caída de granadas y proyectiles de la artillería enemiga. El 10 de agosto el segundo cuerpo del V ejército realizó un tibio avance en la zona de Gelubelt para terminar de capturar la línea negra alemana, el segundo objetivo de la ofensiva de julio. El asalto avanzó rápidamente, pero la artillería alemana y una serie de contraataques lograron copar a los hombres de la 18ª división en Glencourt-Seude. Antes de acabar la mañana los alemanes retomaron todas las posiciones que habían abandonado ante el ataque del amanecer. No se produjeron acciones de relevancia en el frente hasta que la lluvia dio un respiro a mediados de agosto. Haig fijó el 16 de agosto como el día para retomar los ataques en Ypres. A diferencia de la ofensiva del 31 de julio, se decidió centrar el ataque más hacia el norte, sobre la línea defensiva entre Gelubelt y Langemarck, siendo esta última localidad el objetivo principal del asalto. Langemarck Haig designó al general Hubert Graf y su V ejército para llevar a cabo el asalto. El plan era llevar a la infantería en un ataque por etapas desde la carretera de Menin, cruzar el canal del Steenwijk hacia el norte y atacar la línea verde alemana, tercera línea defensiva, entre Paal y Gaanwood y la localidad de Langemarck. A las 4:45 horas del 16 de agosto, tras una repentina e intensa cortina de artillería, la infantería británica salió de sus posiciones. La artillería alemana por su parte tardó en ser informada, y su respuesta fue escasa, sin apenas importunar a las avanzadas enemigas. En el área de ataque del 2 Cuerpo volvió a repetirse la misma situación que el 10 de agosto, tras un exitoso avance inicial los contraataques del enemigo obligaron a los británicos a replegarse antes de quedar copados, y tuvieron que retornar a sus posiciones iniciales. La 56ª División, que avanzaba en dirección norte, expulsó a los defensores alemanes de Glencourt-Seude tras un durísimo enfrentamiento, y comenzaron a avanzar hacia su derecha en dirección a Paal y Gaanwood, para asegurar el flanco derecho de la operación. Por su parte la 8ª División logró alcanzar el bosque Annewick, logrando cruzar el arroyo del bosque por un par de pequeños puentes de mano hasta avanzar y capturar los reductos de Anzac y Zonnebeke. A su izquierda la 16ª División irlandesa lograba avanzar hasta el reducto de Potsdam, donde fueron detenidos por el fuego de las ametralladoras alemanas. Al norte, en el flanco izquierdo, el ataque tuvo mucho mayor éxito. La 48ª División del 18 Cuerpo logró capturar posiciones estratégicas a ambos lados de St. Julien, para luego lanzarse a la captura definitiva de la localidad. Los británicos fortificaron su posición y lograron repeler un poderoso contraataque alemán. La 11ª División tenía como objetivo la captura de posiciones estratégicas en los alrededores de Langemarck. En su avance inicial lograron alcanzar la carretera al oeste de Langemarck, frenados en ese punto por las ametralladoras de los fortines alemanes. La 20ª División del 14 Cuerpo atacó las líneas defensivas de Langemarck con 2 brigadas a las 4:45 de la tarde, capturando la localidad y 2 líneas enemigas en pocos más de 2 horas, alcanzando el objetivo definitivo cerca de las 8 de la tarde. Durante la noche los alemanes lanzaron sendos contraataques que fueron repelidos. Langemarck y Wilhelmstejung habían sido capturados. A pesar de estos éxitos, el ataque tuvo luces y sombras, desarrollándose de manera similar al ataque del 31 de julio. En la izquierda las unidades británicas lograron grandes avances más allá del Steenwijk y de Langemarck, pero en la derecha, al sur, todos los avances fueron detenidos en seco frente a los reductos alemanes. Tras 3 días de intensos combates el ataque se detuvo. Un nuevo mando. Durante los restantes días de agosto se llevaron a cabo ataques a pequeña escala que por lo general fracasaron y produjeron serias bajas en ambos bandos, siendo el más importante de ellos el ataque llevado a cabo sobre Gelubelt y Glencourt-Seude. Los ataques combinados con tanques no consiguieron penetrar, ya que la mayoría de ellos se quedaban atascados en el barro. Haig ordenó detener todos los ataques hasta que el tiempo y la situación del terreno mejoraran. El general Graf, cansado de la situación de sus hombres, le hizo notar a Haig que sería ineficaz proseguir lanzando ataques en el sector, por lo que Haig optó por sustituirle al frente de la ofensiva por el general Herbert Plumer, del 2 Ejército. La 20ª División del 14 Cuerpo atacó las líneas defensivas de Langemarck con 2 brigadas a las 4:45 de la tarde, capturando la localidad y 2 líneas enemigas en pocos más de 2 horas, alcanzando el objetivo definitivo cerca de las 8 de la tarde. Durante la noche los alemanes lanzaron sendos contraataques que fueron repelidos. Langemarck y Wilhelmstejung habían sido capturados. A pesar de estos éxitos,
el ataque tuvo luces y sombras, desarrollándose de manera similar al ataque del 31 de julio. En la izquierda las unidades británicas lograron grandes avances más allá del Steenwijk y del Langemarck, pero en la derecha, al sur, todos los avances fueron detenidos en seco frente a los reductos alemanes. Tras 3 días de intensos combates el ataque se detuvo. Un nuevo mando. Durante los restantes días de agosto se llevaron a cabo ataques a pequeña escala que por lo general fracasaron y produjeron serias bajas en ambos bandos, siendo el más importantes de ellos el ataque llevado a cabo sobre Gheluvelt y Glencourt-Seuud. Los ataques combinados con tanques no consiguieron penetrar, ya que la mayoría de ellos se quedaban atascados en el barro. Haig ordenó detener todos los ataques hasta que el tiempo y la situación del terreno mejoraran. El general Gaff, cansado de la situación de sus hombres, le hizo notar a Haig que sería ineficaz proseguir lanzando ataques en el sector, por lo que Haig optó por sustituirle al frente de la ofensiva por el general Herbert Plumer, del 2 Ejército. Desde el 31 de agosto la artillería británica había comenzado a castigar duramente los distintos objetivos del frente. Unidades del 2 Ejército realizaron ataques de tanteo para evaluar la solidez defensiva del enemigo y los mejores puntos para penetrar la línea. Para el 20 de septiembre, cuando se fijó la fecha del ataque, los británicos habían reunido un impresionante tren de artillería, formado por 700 cañones de campaña y más de 500 piezas medianas y pesadas. La artillería comenzó a castigar desde comienzos de septiembre las posiciones defensivas alemanas a lo largo de la cresta de Gheluvelt. La Fuerza Aérea Británica mantuvo una dura pugna por retener la supremacía en el aire y evitar que los observadores alemanes pudieran informar de sus movimientos de tropas y artillería en la madrugada del 20 de septiembre. Los hombres del 2 y del V Ejército se lanzaron desde sus trincheras contra la línea alemana que se encontraba en la carretera de Menin, cubiertos por barreras de artillería móvil, a lo largo de un frente de poco más de 10 kilómetros de ancho. Alrededor de la media mañana la mayoría de los objetivos de ese día habían sido alcanzados, logrando profundizar casi 1,5 kilómetros en las líneas enemigas. Los alemanes por su parte lanzaron una serie constante de contraataques hasta el anochecer, infructuosos en la mayoría de los casos. El avance británico no continuó al día siguiente. Plumer estaba resuelto a seguir su plan al pie de la letra, y los hombres deberían afianzar su nueva posición antes de seguir avanzando. La siguiente fase del ataque fue fijada para el día 26, y el objetivo de las divisiones del 2 Ejército era expulsar a los defensores alemanes del bosque de Paaligan para asegurar el flanco derecho del futuro asalto a la localidad de Passchendaele. Durante los días previos los ingenieros construyeron carreteras hasta la nueva línea de frente, y la artillería fue emplazada de nuevo para poder cubrir el nuevo asalto. A las 5:50 del día 26 la artillería lanzó 5 poderosas andanadas tras las cuales británicos, australianos y neozelandeses atacaron a las 3 divisiones alemanas que defendían Paaligan. En poco más de una hora la mayoría de los objetivos habían sido alcanzados y los alemanes fueron expulsados del bosque. Por la tarde realizaron contraataques que pese a abrir pequeñas brechas en las líneas británicas, no consiguieron prosperar. Los ataques meticulosos de Plumer estaban dando sus frutos, y Haig ordenó que la ofensiva hacia Passchendaele prosiguiera. El comandante en jefe se mostraba realmente optimista, consideraba que las líneas alemanas estaban al borde del colapso. Sus hombres aún estaban por conocer el auténtico infierno de Passchendaele. Yo morí en el infierno, ellos lo llamaron Passchendaele. Siegfried Sassoon. Los planes llevados a cabo meticulosamente por Plumer con el segundo ejército comenzaban a dar sus frutos. Haig se mostraba realmente contento, veía muy próxima la captura de Passchendaele, y por tanto la consecución de la victoria. Pero sus hombres aún deberían pasar por un último calvario. Los alemanes además no se mantuvieron a la espera. Los planes llevados a cabo meticulosamente por Plumer con el segundo ejército comenzaban a dar sus frutos. Haig se mostraba realmente contento, veía muy próxima la captura de Passchendaele, y por tanto la consecución de la victoria. Pero sus hombres aún deberían pasar por un último calvario. Los alemanes además no se mantuvieron a la espera. Batalla de Broadsheinde. El 4 de octubre los hombres del 4 Ejército alemán se lanzaron para recapturar las posiciones que habían perdido ante los británicos frente a la localidad de Zonnebeke, pero, por pura coincidencia del azar, los aliados lanzaron su propia ofensiva ese día en ese mismo sector, con la intención de completar la captura de la meseta de Gheluvelt. A lo largo de un frente de 13 kilómetros, 2 divisiones australianas del I-Cuerpo de Lanzac avanzaron con su meta puesta en la colina de Broadsheinde, al norte de Paaligan. En su avance se encontraron para su sorpresa con las unidades alemanas que habían ocupado posiciones en tierra de nadie.
Tras un primer encontronazo los alemanes comenzaron a replegarse. Los cuarteles de las divisiones alemanas en Zonnebeke y Broadseinde pensaron que sus hombres se estaban replegando del frente, pero se sorprendieron cuando tras ellos aparecieron los soldados australianos. La sexta y séptima brigadas ocuparon Zonnebeke y prosiguieron avanzando hasta alcanzar su objetivo final en la Sierra Plumar. Pretendía aprovechar el éxito logrado, y se enviaron órdenes para que el 10º cuerpo, al sur de Paal y Gaanund, lanzara un ataque para apoyar el flanco derecho del I cuerpo del Anzac. Se esperaba también que ahora con su flanco derecho protegido, el 2º cuerpo Anzac pudiera avanzar hacia el noreste, en dirección a la aldea de Pasiandeil, pero ante la necesidad de suministros, y el cada vez mayor número de bajas, la ofensiva se detuvo. Batalla de Poelcapelle. El ataque llevado a cabo el día 4 había producido un saliente cerca de Gravenstafel, al sudoeste de Pasiandeil, que Heib consideraba oportuno explotar. Por esta razón ordenó llevar a cabo un ataque 5 días después, en un frente de 15 kilómetros a la izquierda del saliente, al noroeste de Pasiandeil, con el fin de asegurar su línea de ataque. Se dispusieron 4 brigadas que deberían realizar su empuje siguiendo la carretera que atravesaba Waterfields, en dirección a Pasiandeil, en una subida constante a lo largo de una serie de estribaciones. 2 días antes de la fecha fijada para el asalto, una fuerte lluvia comenzó a caer de nuevo sobre el campo de batalla, que se prolongó durante 2 noches seguidas. En la noche del 8 al 9, los soldados de las 4 brigadas participantes tuvieron que atravesar los 4 km que les separaban de la línea del frente bajo la incesante lluvia y sobre un suelo embarrado que provocó que numerosos batallones se quedaran rezagados. A las 5:20 del amanecer del día 9, cuando comenzó el ataque, muchos de estos batallones aún no habían alcanzado sus posiciones y no participaron en el ataque, dejando numerosos espacios en la línea británica. Al comienzo de la batalla el tiempo se despejó y la visión mejoró claramente, un gran beneficio para los observadores alemanes. En el flanco izquierdo, la 146ª Brigada cruzó el canal Ravevik, pero rápidamente se encontró con un potente fuego de las ametralladoras alemanas situadas en los fortines que dominaban las estribaciones. Por si fuera poco, pronto se encontraron con las líneas de alambradas del enemigo, casi intactas a pesar de las descargas de artillería. Los soldados se vieron obligados a permanecer resguardados en el barro y los cráteres. A su derecha la 148ª Brigada tuvo mayores dificultades, y no pudieron siquiera cruzar el Ravevik salvo algunos pequeños pelotones más al centro. La 198ª Brigada logró mayores éxitos al alcanzar la primera línea alemana cerca de Waterfields, para descubrir que ésta había sido abandonada por sus defensores al encontrarse completamente llena de agua. Los fortines de las ametralladoras en Bellevue les causaron fuertes estragos. En la derecha, la 197ª Brigada consiguió avanzar siguiendo la línea de ferrocarril que unía Ypres con Rules, consiguiendo alcanzar su objetivo a unos 700 metros de Pasiandeil. Allí se detuvieron ante las ametralladoras y la artillería alemana. Debido a que la 198ª no conseguía avanzar a su izquierda, al mediodía recibieron la orden de replegarse, por temor a quedar aislados. Al atardecer se ordenó detener todos los avances y replegarse a todas las unidades a una posición segura, unos 500 metros por delante de las posiciones iniciales de esa mañana. En total los británicos sufrieron 6.000 bajas en este ataque. Asaltos sobre Pasiandeil. El 12 de octubre fue el día fijado por Heig para comenzar los que debían ser los asaltos definitivos de la ofensiva para capturar Pasiandeil. Los ataques serían realizados tanto al noroeste como al suroeste de la localidad, por unidades del V y del II Ejército. Las lluvias caídas en los días previos al ataque de Poelcapelle habían convertido el terreno en un auténtico cenagal. Debido al barro, muy pocas piezas de artillería pudieron ser adelantadas para cubrir a la infantería. Por si eso fuera poco, en la noche antes del ataque la lluvia volvió a hacer acto de presencia. En el suroeste, los 2 cuerpos del Anzac tuvieron que hacer frente a un bombardeo de la artillería alemana antes de que comenzara su ataque. Pasadas las 5 de la mañana, la 3ª División Australiana y la División Neozelandesa comenzaron el asalto, logrando alcanzar sus objetivos alrededor del arroyo Ravevik. Los soldados Anzac avanzaban poderosamente, pero sus bajas iban en aumento, y una serie de contraataques alemanes les obligaron a detenerse y asegurar sus posiciones mientras, más al norte, los cuerpos 14 y 18 del V Ejército avanzaban para cubrir el flanco izquierdo del ataque, logrando la captura de sus objetivos con la misma rapidez que lo hicieron las unidades Anzac, pero sufriendo también un altísimo número de bajas. Para cuando el asalto se dio por concluido ese día, los aliados habían sufrido 13.000 bajas. El frente se mantuvo inactivo durante varios días,
hasta que el 22 de octubre los dos cuerpos del V ejército se lanzaron de nuevo al ataque, apoyados en su izquierda por una división del ejército francés. La localidad de Poelcapelle fue finalmente capturada, a un terrible coste, asegurándose así el flanco izquierdo para el definitivo ataque sobre Passy-en-Deil. La captura. Ahora que los dos flancos estaban más o menos asegurados, podía intentarse la captura del pueblo, objetivo final de la ofensiva. Además, Gehrig había insistido a Pétain para que éste lanzara una ofensiva de distracción al sur, en el Chemin des Dames, que sería conocida como la Batalla de la Malmaison. El encargado para la tarea de la captura de Passy-en-Deil sería el segundo ejército de Plamar y sus divisiones canadienses. El 26 de octubre, la tercera división canadiense consiguió capturar el bosquecillo del Lobo, y la cuarta división también consiguió avanzar en dirección a la localidad, pero una serie de contraataques alemanes les obligaron a replegarse. El 30 de octubre se retomaron los ataques, cuya finalidad era ocupar las posiciones alemanas en los alrededores de Passy-en-Deil, antes de lanzarse a su captura. De nuevo la tercera canadiense logró alcanzar sus objetivos, pero al norte de la localidad la cuarta división volvió a encontrarse de nuevo con mucha resistencia. Estos pequeños avances se saldaban con un gran número de bajas, incrementado ahora por el mayor uso que estaban realizando los alemanes del gas mostaza. El 2 de noviembre la primera y segunda divisiones canadienses lograron inesperadamente romper las líneas alemanas en al noroeste de la localidad, asegurándose la captura del terreno alto, necesario para la conquista final. La suerte se puso del lado de los aliados, pues entre el 3 y 5 de noviembre las intermitentes lluvias cesaron de repente, facilitando la preparación del ataque final, que tuvo lugar el 6 de noviembre. En poco más de 3 horas, unidades de la primera y la segunda división canadiense capturaron Passy-en-Deil. El 10 de noviembre se lanzaría un último ataque sobre las colinas que estaban al norte del pueblo para asegurar la posición, dando así por concluida la batalla de Passy-en-Deil. Gehrig se mostró satisfecho. El saliente de Ypres, que se había formado en 1914, había sido por fin reducido, pero los objetivos que el mariscal había marcado estaban muy lejos de ser alcanzados. Ni Zeebrugge ni Ostende habían sido capturados, las líneas alemanas no se habían quebrado, y el fin de la guerra parecía tan lejano como al principio de la ofensiva. El número de bajas sufridas por el ejército británico se estima en unas 250.000. Unos 40.000 de esos hombres se declararon como desaparecidos y nunca fueron encontrados, engullidos por el barro de Passy-en-Deil. Aún hoy los campesinos de la región siguen desenterrando restos de esos soldados. Junto con las bajas sufridas el verano anterior en el Somme, se estima que se perdió toda una generación de jóvenes británicos. Se desconoce el número de bajas sufridas por los defensores alemanes, pero estas debieron ser también extraordinariamente altas.